Queremos, hermanos, estudiar la Biblia. Y yo puse de fondo, ahí como pueden ver ustedes, una montaña. Pero des en cuenta, hermanos, que la montaña no tiene pico, no tiene cima. Y precisamente, hermanos, no se alcanza a ver la cima porque esta montaña representa la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, es la revelación de Dios para nosotros los hombres y es insondable, es inescrutable. No podría ningún ser humano abarcar totalmente el estudio de la palabra. Pero nosotros, los que queremos estudiar al Señor y conocer su voluntad, nosotros hacemos algunos intentos y algunos esfuerzos por comprender la Biblia. Esos intentos que nosotros hacemos son como cuando nosotros trazamos un camino y por ese camino nos proponemos recorrer la montaña para poderla estudiar. Luego que terminamos de estudiar este camino, entonces nos metemos por camino, abarcamos la montaña por otro lado y entonces procuramos comprenderla por este lado. Luego entonces nosotros tenemos otro camino, lo iniciamos para tratar de comprender la montaña y estudiarla por otro lado y finalmente pues lo hacemos por este lado. Cuando uno quiere estudiar la Biblia, uno utiliza caminos, uno utiliza métodos para poder ser organizado en su estudio de la Biblia y poder abarcar gran parte de la montaña insondable de la palabra de Dios. Pero hermanos, hay una realidad. Entre camino y camino todavía falta mucho por estudiar. Miren ustedes que entre camino y camino todavía hay un espacio no recorrido. Y ese espacio, hermanos, en algún momento lo iremos a recorrer o algunos nunca alcanzaremos a recorrerlo porque la palabra de Dios tiene una sabiduría insondable. A esos caminos se le han puesto algunos nombres. El primer camino es teología sistemática. Así que cuando nosotros estudiamos teología sistemática, estamos abarcando la Biblia por un camino, estamos queriéndola estudiar por un segmento, una parte de la Biblia de manera organizada y nos metemos por allí. El otro camino se llama exégesis diacrónica, el otro se llama exégesis, perdón, uno se llama exégesis sincrónica, la otra se llama, y terminamos con hermenéutica. Sin embargo, hermanos, no nos vamos a enfocar en esos términos raros últimos que acabé de decir, que es exégesis sincrónica, exégesis diacrónica, no maneja, hermanos, de eso no vamos a hablar de la teología sistemática, la que ustedes están viendo allí. Entonces, hermanos, esto es para que ustedes comprendan que el estudio que nosotros vamos a hacer de la palabra de Dios es un estudio que es apenas un camino, y es un camino largo y nos demoraremos quizás algunos años tratando de recorrer este camino de la teología sistemática, pero cuando terminemos, esto es apenas un camino, un camino. De pronto, ya habiendo terminado la teología sistemática, podemos entrar a estudiar la exégesis sincrónica, luego la exégesis diacrónica y por último la hermenéutica. Pero emprenderemos, hermanos, ahora el camino de la teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Bueno, la palabra teología se divide en dos. Teo significa Dios, logía significa estudio, y sistemática tiene que ver con algo organizado o algo que se estudia por temas. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de que vamos a estudiar a Dios por medio de la Biblia a través de un estudio organizado por temas. Y los temas en la teología sistemática ya están descritos. Entonces, acuérdense que la teología sistemática es apenas este primer camino. Entonces, la bibliología hace parte de la teología sistemática, es una de las primeras cosas que nosotros estudiamos, y la bibliología es el estudio de lo que la misma Biblia dice de sí misma, son las características de la misma Biblia. Cuando usted estudia bibliología, usted puede responderse preguntas muy importantes, como por ejemplo, eh, ¿cómo le podemos explicar a una persona que la Biblia es palabra de Dios cuando esta persona está segura que es un libro simplemente escrito por hombres, que es un libro meramente cultural? Otra pregunta que usted se podría responder cuando estudie la bibliología, que como les digo es parte de la teología sistemática, es
Si se salvan o se pierden las personas a las que nunca se les predicó el evangelio. Esa es una gran pregunta. Si usted nunca le predicó, si a una persona nunca le predicaron, ¿se salva? Bueno, cuando usted estudia la bibliología, usted va a poder responder una pregunta como esas. ¿Qué otro segmento tenemos en la teología sistemática? Tenemos la teología propia. ¿Y qué es la teología propia? La teología propia es la que estudia los atributos de Dios. ¿Sí? Ahí estudiamos la Trinidad, la Seidad, su eternidad. ¿Cómo explicar la Trinidad a la luz de los textos bíblicos? ¿Sí? Teología propia también usted puede explicar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Mm? Por ejemplo, cuando la Biblia dice allí en Génesis que Dios se arrepintió, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 6, ¿cómo nosotros explicar que Dios se arrepiente? Cuando Números, capítulo 23, versículo 19, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ustedes están viendo que hay un texto bíblico que dice que Dios se arrepintió y hay otro texto bíblico que dice que Dios no se arrepiente. Si usted estudia teología sistemática y está en ese segmento de la teología propia, usted puede responder esa pregunta. Sí, Bien. ya comenzamos. Otro segmento que usted puede estudiar en la teología sistemática es la cristología. Que la cristología es el estudio de la persona y obra de Jesucristo. Cuando usted estudia la cristología, usted puede responderse preguntas como, por ejemplo, si Cristo se encarnó cuando vino al mundo, antes de que se encarnara, ¿qué imagen tenía? Es una buena pregunta. Antes de que Cristo se hubiese encarnado, ¿qué imagen tenía? Preguntas difíciles, hermanos, como ¿qué le responderíamos a los testigos de Jehová cuando nos digan que Jesucristo era un ángel? Entonces, si usted estudia cristología, podrá responder preguntas como estas. Otro segmento de la teología sistemática, en el orden que lo han propuesto los estudiosos de teología sistemática, es la neumatología. Pues la neumatología es el estudio del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo. Y usted puede responderse una pregunta importante cuando estudia la neumatología, como por ejemplo, ¿será que nosotros le podemos o le debemos orar al Espíritu Santo? Bueno, esa es una buena pregunta que usted puede responderse cuando usted, estudiando teología sistemática, llegue a la neumatología. Así que, hermanos, ánimos a estudiar ánimo a emprender este camino de teología sistemática. Es un camino desafiante, pero es un camino bastante eh, interesante de estudiar. Bueno, después sigue la antropología. ¿A qué le suena antropología? Bueno, antropología es el estudio del hombre, pero el estudio del hombre según la visión de Dios. Esa antropología bíblica, claro está. Y cuando usted estudia antropología, usted puede responderse preguntas, tales como si los niños que nacen pecadores o se vuelven pecadores. ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, estudiando la antropología, estudiamos algunas características del hombre y allí sabemos si el hombre nace pecador o se vuelve pecador. También podríamos estudiar cuál es la diferencia entre alma y espíritu, que esa es una de las grandes controversias de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Algunos dicen ya tener clara la diferencia, sin embargo, las propuestas todavía tienen mucho. Estudiando antropología podríamos llegar a un acercamiento a este tipo de preguntas. Otra es la soteriología. Soteriología es una palabra rara, pero que es muy común en la teología. Soteriología es el estudio acerca de la salvación. Algunos le llaman a esta parte el ordo salutis o el orden de la salvación, y allí usted puede estudiar la salvación y responderse preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Si hoy nos salvamos por fe en Cristo, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Esa puede ser una buena pregunta. Y usted se la responde cuando estudie soteriología. ¿O qué es la regeneración y qué es la conversión? ¿Cuál es la diferencia entre conversión y regeneración? Cuando usted estudia soteriología, a usted le van a quedar claros esos conceptos. Y también tenemos aquí en este largo camino de la teología sistemática la eclesiología. Y pues como su nombre lo indica, la eclesiología es el estudio de lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Y bueno,
aquí hay muchísimas preguntas que nos podemos responder cuando estudiamos eclesiología, como por ejemplo, ¿cuándo empezó a existir la iglesia? ¿A partir de Adán o a partir de Cristo? Esa es una pregunta que no se ha respondido fácil por todos los estudiosos en la historia de la iglesia. ¿Mm? Pero cuando usted estudia eclesiología puede acercarse y puede tener una idea de cómo se resuelve esta controversia. ¿Cuántos pastores debería tener una iglesia? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Mm? Pues cuando usted estudia eclesiología, vamos a hacer un acercamiento y vamos a comprender cuántos pastores debería tener una iglesia. ¿Cuál es el procedimiento para nombrar un pastor o un diácono o un miembro de la iglesia? Todas esas preguntas se responden en esta área de la eclesiología. Y terminamos la teología sistemática cuando lleguemos, no hemos llegado a la cima, ¿sí? Pero lo último que tenemos aquí en el escalón es la escatología, y la escatología es el estudio de los tiempos finales. El estudio de los tiempos finales, pues no sobra decir que los tiempos finales, ese concepto de tiempos finales, pero pues no lo manejan todos igual, pero cuando usted estudia teología, usted responde preguntas como, ¿qué es el anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el milenio? ¿O qué es la tribulación y qué es la gran tribulación? Entonces, hermanos, el camino que vamos a emprender es un camino largo, pero es un camino interesante. Vamos a estudiar bastante, vamos a aprender mucho de la palabra de Dios y pues vamos a empezar hoy con el tema de bibliología. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Bibliología, ese es el primer peldaño, mis hermanos. ¿Cuánto nos demoraremos estudiando bibliología? ¿Quién sabe? Es una larga materia, pero pues es una materia muy interesante. Y el primer tema que han propuesto los estudiosos de la teología sistemática en la bibliología es la revelación. Hemos escuchado de revelación como a manera de sueños y de cuestiones místicas de las iglesias de hoy. No, eso no es revelación. Les voy a explicar qué es la revelación. Revelación. Revelación simplemente significa, mis hermanos, que Dios habla, que Dios nos dice quién es Él, o que Dios se muestra a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros y nos dice quién es Él. Él se comunica con nosotros y nos explica de qué se trata su voluntad y quién es Él y cuál es la voluntad que quiere para nosotros. Dios no ha dejado al hombre a su propio entendimiento para que defina quién es Dios y qué debe hacer en la vida. ¿Cuál es su misión? Dios no le ha dejado al hombre definir esas cosas. Hermanos, Dios habla, Dios se comunica y Dios se muestra a nosotros. Y cuando hablamos de que Dios se ha mostrado y se ha dejado ver, eso es lo que nosotros conocemos en la teología como la revelación. O sea, lo que queremos decir ahí es que Dios no se está escondiendo del hombre, sino que Dios se está mostrando, Dios está hablando al hombre de manera permanente, de forma continua, porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Para que nosotros le conozcamos, entonces Dios se muestra, Dios se manifiesta, Dios habla. Y eso significa revelación. Entonces, revelación es Dios habla, Dios se muestra. ¿Listo? La palabra revelación se puede partir en 3 pedacitos y quedaría más o menos así. Re es un prefijo que significa devolverse o darse la vuelta. Vela viene del latín velum, que significa velo, y que connota como oscuridad, como ignorancia, como ceguera. Y sion es un sufijo que denota acción o efecto. ¿Qué significaría entonces revelación? La revelación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él no le da la espalda al hombre, sino que se muestra a Él y se manifiesta a Él. Eso es revelación, hermanos. Eso es revelación, que Dios no se quedó escondido, que Dios se dejó ver y nos habla y nos cuenta de qué se trata su voluntad. Y esto es interesante cuando nosotros estamos hablando de que la Biblia es palabra de Dios, porque si la Biblia es la revelación de Dios para el hombre,
y Dios no se quiere esconder, significa que los famosos misterios que nosotros encontramos en la Biblia no son misterios totalmente indescifrables en algún sentido. Si Dios se quiere revelar al hombre, entonces Dios da la palabra de manera clara y perspicua. La Biblia tiene un mensaje claro y diáfano. ¿Por qué? Pues partimos de la base de que Dios se está revelando al hombre, Dios se quiso revelar al hombre, no se quiere esconder. Es verdad que en la Biblia encontramos el término misterio, pero si entendemos esa palabra a la luz de lo que está escrito en el contexto, el misterio no es un acertijo indescifrable. Es una verdad que no había sido revelada en el pasado, que está siendo revelada en el presente. El misterio es Cristo y está siendo revelado. Ese era el misterio, el evangelio, la salvación. No sé si ustedes recuerdan ese libro que se llamaba El Código Secreto de la Biblia. Este libro famoso hace unos 10 años, escrito por Michael Dunn, y él decía que en la Biblia había una serie de mensajes encriptados y que se habían inventado una especie de aparato que lograba desencriptar estos mensajes haciendo como unas matrices, y podían encontrar una serie de profecías, de cosas que iban a pasar ahora en el futuro. La Biblia no es para eso, hermanos. No debemos utilizar la Biblia para eso, porque la Biblia es que Dios habla. Dios está hablando. Y el propósito de que Dios habla es porque Dios quiere revelarse y mostrar quién es Él. Dios está dando a conocer por medio de la palabra, y su propósito es que conozcamos. Que hayan verdades muy profundas que nosotros no podamos entender, no significa que tenemos mensajes encriptados y escondidos para que solo algunas personas iluminadas los puedan encontrar a través de mecanismos extraños. Eso no es así, hermanos. Los misterios son verdades que están ahí para que nosotros las veamos, las estudiemos. Lo que pasa es que son tan profundas que a veces no las podemos comprender bien. Tengamos eso muy claro, porque a veces tenemos ese misticismo pagano. El misticismo pagano es que creemos que la Biblia está llena de contraseñas, de claves, de mensajes indescifrables o algo así. El libro del Apocalipsis, que es uno de los libros más complejos de interpretar, es un libro que está lleno de verdades que están ahí reveladas en el resto de la Biblia. Hay algunas partes que son un poco más oscuras, difíciles de interpretar, pero Apocalipsis hace parte de la Biblia es la revelación de Dios. Revelación significa que Dios se quiere comunicar a nosotros, por lo tanto el Apocalipsis tiene un mensaje claro, que no es claro para nosotros por causa de nuestra ignorancia, pero que sí es claro, y la intención es haberlo dejado claro, manifiesto allí en las Escrituras. Hermanos, importante estudiar este tema de la revelación, porque miren cómo empezamos a comprender algo diferente acerca de la Biblia, ¿no? La Biblia no es un texto lleno de acertijos y misterios raros. Son misterios ya revelados y todos apuntan a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hasta ahí, claro, ¿sí, hermanos? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? ¿Cómo ha hecho Dios para hacerse entender, para mostrarse, para dejarse ver? ¿Cómo lo ha hecho? Bien, hermanos, entonces aquí es donde tenemos que categorizar la revelación, y hablamos de una revelación general, hablamos de una revelación interna y hablamos de una revelación especial. Yo pienso que hoy alcanzamos solamente a ver la revelación general. ¿Listo? Pregunta de examen. ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? Ya sabemos. Revelación general, revelación interna, revelación especial. Bien, hablemos de la revelación general. Revelación general significa que Dios ha hablado por medio de su creación, pero lo que Él dice de sí por medio de su creación son atributos muy generales. No son cosas específicas de sí, sino que Dios dice verdades generales.
Dios se comunica por medio de la creación y por medio de la creación Él nos está dando un mensaje sobre sí mismo. Por ejemplo, a ver, mire usted, hermanito, aquí, esta casa. Usted mira esa casa, inmediatamente ya se imagina usted quién la construyó. A mí se me pasó por la mente una persona. Claro, ¿qué puede ver usted? Bueno, usted ve que esta persona no es un ingeniero, ¿verdad? De pronto es una persona pobre, de pronto con no muchos conocimientos, que en un afán necesitaba meter su familia en algún lugar y rápido, de pronto con ayuda de los hijos, hizo esta casa así como la ven ustedes, sin ingeniería. Entonces, ustedes, que esta casa comunica algo de quien la construyó. Claro que sí, ¿o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué me dicen de esta casa? Esta casa dice otra cosa, ¿verdad? La verdad, este modelo de casa es un modelo muy extraño. Y para poderla fabricar con esos colores, con esas geometrías tan bien establecidas, tan bien medida, esto es una obra de un tipo que yo lo veo bien vestido, un arquitecto, una persona entendida, sabia en su trabajo. Y esto es una de las formas en que les quiero yo comunicar que la creación de Dios sí nos dice algo. Dios está comunicando algo de sí mismo. ¿Mm? ¿Ustedes han escuchado eso que Dios es un Dios de orden? Bueno, pues ¿por qué nosotros decimos que Dios es un Dios de orden? Porque no está amaneciendo y oscureciendo durante todas las horas del día, ¿verdad? Hay un tiempo que es de día, hay un tiempo que es de noche. Dijo el mismo Señor que la noche es para dormir, ¿verdad? El día es para trabajar. Él primero, cuando creó, lo primero que hizo fue poner la luz, luego organizó las aguas que estaban arriba y las aguas de abajo, y las puso cada una en un solo lugar, luego recogió la tierra seca en un sitio, cuando ya estaba la tierra seca puso la hierba, cuando ya había con qué poner animales, entonces creó los animales, ya les había hecho la hierba, y luego los peces, y cuando ya estaba todo listo, entonces ahí sí hizo al hombre. Entonces esa creación de esa manera hecha, nos transmite que Dios es un Dios de orden. Lo dice la creación. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es importante cuando hablamos de esta revelación general? Que no simplemente es una conclusión teológica. ¿Mm? No es una construcción, sino que la revelación general es, como dice aquí, una afirmación directa que hace la palabra de Dios. No es meramente teología, sino que son afirmaciones directas de la Biblia. Es decir, la misma Biblia dice de manera clara que Él, Dios, se ha comunicado por medio de la creación. Entonces, la revelación general la vamos a explicar con la Biblia de la siguiente manera. Tenemos tres partecitas, tres elementos, tres textos, con el Salmo 19 del 1 al 6, Romanos 1, 19 al 20 y Hechos 14, 16 al 17. Qué bueno es que tengamos este esquema claro y lo sepamos explicar para sacar de las dudas a las personas que lo necesitan. Entonces, empecemos por el Salmo 19. ¿Cómo explicamos el Salmo 19? ¿Y cómo argumentamos que ese Salmo 19 está afirmando, aclarando esto de una revelación general que se nos habla? Ven ustedes, hermanos, en la gráfica que el Salmo 19 se divide en dos partes. ¿Mm? Ustedes lo leen y descubren las dos segmentaciones claramente. La primera parte habla de la revelación general, y la segunda parte habla de la revelación especial. ¿Cuál es el tema del Salmo entonces? La revelación de Dios. Y ya nos está dando el Salmo una forma de explicar esa revelación de Dios, general y especial. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. ¿Sí? Hay algo que el cielo está diciendo, hablando, comentando y comunicándole al hombre. Cuando uno mira los cielos, ¿qué nos dicen? Que Dios es glorioso. Porque ellos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos, que fueron hechos por un ser que es extraordinario, que es infinito. Recuerden ustedes que si un hombre va caminando por una selva, está perdido en la selva, y de momento se encuentra un reloj botado en el piso, la conclusión a la que va a llegar la persona que se lo encuentra inmediatamente no es, wow, qué extraordinaria obra de la evolución. El hombre no puede pensar así de manera inmediata y desprejuiciada. Cuando el hombre ve este reloj y mira su mecanismo, mira su diseño, mira su forma, inmediatamente el hombre que está perdido en la selva, que ve un reloj, ¿qué va a pensar? Va a decir, extraordinaria obra de un gran relojero. Detrás del reloj hay un relojero. Detrás de un diseño hay un diseñador. Por lo tanto, mirar este diseño nos dice que alguien inteligente tuvo que haberlo hecho. ¿Qué es lo que nos cuentan los cielos? La obra de Dios, su poder. Miren que el firmamento, como ustedes lo ven aquí, funciona mucho mejor que un reloj. Está diseñado de tal manera que pueda funcionar. Pueden ver ustedes los planetas, las órbitas, cada planeta con sus lunas. ¿Ven? Yo no sé mucho de astrología ni nada, ni de astronomía, ni nada de esto, pero sé, por lo que he escuchado, que esto es una obra extraordinaria. Que la Tierra está ubicada en un punto que si estuviera un poquito más lejos, nos enfriamos, si estamos más cerca, nos quemamos, estamos en el punto exacto para que la vida pueda surgir. ¿Cómo pensar nosotros cuando vemos los cielos, que son obra de la evolución? ¿Cómo podemos pensar nosotros que pudo haber una explosión y que la explosión pudo crear este orden perfecto? Los cielos nos están diciendo de manera permanente que hay un diseñador y que ese diseñador es un diseñador inteligente y que es un diseñador grande y extraordinario. Si pensamos que era inteligente el relojero por este gran diseño, que de hecho es un reloj muy pequeño, ¿qué podríamos decir nosotros de Dios cuando analizamos la grandeza del firmamento? Los cielos nos cuentan y nos dicen que Dios es extraordinario, grande y superior al ser humano. Y esto hablando en términos de una creación grande, de la macro creación. Pero cuando hablamos de lo micro, de lo pequeño, no tuve el tiempo para conseguir los videos de uno, cómo estaba estructurada una célula microscópicamente. Los organelos y cada una de las cosas que contiene la célula funcionan tan extraordinariamente, pero, pero cuando uno analiza más hacia lo pequeño, se da cuenta uno que los átomos y las enzimas y lo que son las cadenas de ADN, como están perfectamente estructuradas, nos dicen, esto no puede ser producto del azar, no puede ser producto de una explosión o de algo así. La posibilidad de que se haya generado ese orden después de una explosión es la posibilidad de 1 en 1.000.000.000. Es como si usted cogiera un montón de letras que tiene en una bolsa y que cuando usted botara esa bolsa llena de letras al aire y al viento, cayera en el piso las letras organizadas
formando el nombre Pastor Mauricio Jiménez. ¿Cree usted que eso puede pasar? Bueno, eso puede pasar en una posibilidad de 1 en 1 trillón. Es decir, que si nosotros tiramos 1 trillón de veces esas letras hacia arriba, de pronto en una de esas pueda eso pasar. De aquí a eso se nos ha acabado la vida. Hace más o menos 4 o 5 días surgió un tornado en Estados Unidos, fuertísimo, que dejó como 3 muertos. Imagínense ustedes que ese tornado se metió a un deshuesadero de carros y forma un caos total, forma un caos. Terminando el evento, terminando el tornado, no van a creer ustedes que los metales de los que estaban diseñados esos carros viejos se unieron de tal manera que conformaron un avión Jet 747 modelo 2020. ¿Usted puede creer que eso pueda pasar? Yo pienso que usted no creería eso. Pero sí hay muchas personas que dicen que el diseño que ustedes están viendo aquí del universo fue producto de la explosión de un tal Big Bang que con el paso de muchísimos millones de años vinieron a formar esta estructura maravillosa, y no solamente esa estructura maravillosa, sino que el planeta Tierra empezó a generar vida y se generó la vida de esta forma tan organizada que usted la puede encontrar. Hermanos, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nuestro Señor se está haciendo ver por medio de su creación y nos están diciendo el diseñador que hay detrás de nosotros es un diseñador extraordinario, superior al hombre, mucho más inteligente que el hombre y grandiosísimo. ¿Cómo la ven? Excelente. Ahora, teniendo en cuenta, hermanos, que todos los creadores que tenemos en la tierra crean en base a lo que ya está creado. Como ustedes miren, este reloj, quizás digamos que esas piezas amarillas, son de oro. El que creó ese reloj no creó el oro. Utilizó el oro ya creado. Digamos que las piezas metálicas son de plata. El relojero no creó la plata. Usó de un elemento ya creado. Y así sucesivamente con cada metal, con el vidrio. Pero lo más extraordinario de Dios es que Dios crea de la nada. Eso se llama creación ex nihilo. Eso es increíble. Eso es increíble. Nuestro Dios, cuando habla por medio del firmamento, nos dice que es un Dios espectacular, que nuestra mente no lo puede asumir completamente, porque es tan infinito. ¿Cómo Dios puede crear de la nada? Al principio solo existía Dios, y las cosas comenzaron a existir cuando Él les dio existencia por medio de su palabra. Entonces, ¿cuán grandeza estamos viendo de Dios? Ahora, el relojero que creó este reloj se habrá tomado muchos años para inventárselo, para crear cada piecita y ponerla a funcionar. Y quizás terminaba cansado en el día de trabajarle a este experimento que él pretendía hacer. Sin embargo, nuestro gran Dios creó estas cosas sin hacer esfuerzo alguno. Simplemente Él declaró su palabra y las cosas cobraron existencia. Lo que el hombre se demora en hacer años, el Señor lo hizo en segundos, sin cansarse, sin fatigarse, sin que se le quemara una sola neurona de sí. ¿Qué nos dicen los cielos cuando los vemos? Que Dios es extraordinario. Tenemos un creador indecible,
que no cabe en nuestra mente. Pero como el hombre es orgulloso, el hombre quiere entender a Dios. El hombre no puede aceptar que no es tan inteligente para no comprenderlo en absoluto. Por eso es que tratan de meter a Dios en sus propias casillas, en sus propios conceptos y resultan deformando la idea de nuestro Dios verdadero. Dios hizo las cosas, hermanos. Dios las creó. Las creó de la nada con su poder y punto. Y no lo sé explicar más, hermanos. Y no me da pena. No me da pena decirlo. El Señor es maravilloso. A Él sea la gloria. Imagínense en esto, mis hermanos. Nos vamos de viaje. Todavía no hay carritos de estos por aquí. Pero nos vamos de viaje. Y resulta que mientras vamos viajando para la costa, nos encontramos con una montaña así. ¿Ah? Y resulta que alguno de nosotros dice, wow, pero qué hermoso producto de la evolución. Es increíble cómo una explosión y cómo la evolución del planeta pudo terminar en formar estas caras en las piedras de las montañas. ¿Les parece lógico, hermanos? Pues claro que no es lógico, ¿cierto que no? ¿Por qué usted no va a pensar que estos rostros en las piedras son producto de la evolución o del azar o de la explosión? Porque claramente usted está viendo un diseño humano, se está viendo caras. Por lo tanto, detrás de esos diseños hay un diseñador. Hermanos, la creación todo el tiempo nos está hablando de que Dios existe. Dios existe, es poderoso, es creador. Y con esa información tenemos lo suficiente para que Dios nos condene. Si somos incrédulos, si no le rendimos adoración como un ser superior, si no le damos gracias con nuestra vida, podemos condenarnos, hermanos, solamente con lo que la creación nos dice. Además, teniendo en cuenta, hermanos, que la creación da este testimonio sobre Dios de manera permanente. Continuamente la creación está existiendo. La creación es estable y permanece. Por lo tanto, la creación es una voz continua a nuestro corazón de que Él está existiendo. Él es un sermón continuo y es un testimonio continuo de su existencia. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas nos dice el Salmo 19? Miren, hermanos, que lo que estamos estudiando es cómo vamos a hacer para hablar de este tema de la revelación, cómo lo explicamos a otros, cómo lo aprendemos y cómo usamos la Biblia. Entonces, estamos viendo 3 versículos y hasta ahora estamos analizando el primero, que es el Salmo 19:1. Yo utilicé la versión lenguaje sencillo para seguir hablando cositas del versículo 1. Dice acá, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Miren que ahí dice que el cielo azul habla de la grandeza. Queda mucho más claro que la Biblia sí dice que el cielo habla, dice algo, transmite un mensaje de parte de Dios y es su grandeza. Dios utiliza el cielo para hablarnos de su grandeza. Dice que el trabajo de los cielos con respecto a Dios es comunicarnos su grandeza. A eso se dedica el cielo con respecto a Dios. Los cielos son el aviso publicitario. Los cielos son una valla publicitaria. ¿Y qué es lo que están proclamando, pues? ¿Qué es lo que publican? ¿Qué es lo que ofertan? La grandeza de Dios. Al verlos, le comunican al hombre su majestuosidad y gloria.
Como ven, hermanos, estoy diciendo lo mismo con diferentes palabras para hacerme entender bien. Miren el versículo 4, súper interesante. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿La voz de quién? La voz de Dios. ¿Cómo hace Dios para hablarle a todos los seres humanos? Un solo mensaje. Pues puso a la tierra debajo de los cielos, de tal manera que los cielos que siempre permanecen, permanentemente están diciendo el mismo mensaje. Y no lo hacen a uno ni a pocos. Es decir, los cielos son unos predicadores. Predicadores, los cielos predican, pero no le predican a una sola persona. Los cielos tampoco le predican a pocas personas. Los cielos le predican a toda la humanidad al mismo tiempo. Excelente el testimonio que Dios da de sí mismo. El hombre no puede decir que Dios no existe y que no se le dijo nada. Si los cielos están predicando día y noche, hermanos, ¿y de qué predican? De que Dios existe, de que Dios es superior al hombre, de que Dios es grande. Así que cuando el hombre vive su vida sin creador, es culpable, porque Dios le está avisando de manera ininterrumpida que Él está ahí y que es superior. Y que el hombre debería entenderse como una criatura, no como un creador. El soberano es Dios, no nosotros. Nosotros nos debemos a Dios. Porque los cielos nos dicen su grandeza y el hombre debería humillarse. Mira, hermano, cuando usted ve los cielos, haga el ejercicio, yo lo he hecho. Haga de cuenta que usted se va por allá para el campo, está en una finca donde casi no hay montañas, edificios ni nada de eso. Son las 10 de la noche y usted se acuesta en el piso de la finca, en el césped, y usted mira para arriba. Yo lo hice. Yo sentí un vacío terrible. Yo miraba ese cielo tan enorme, yo sentía que me estaba moviendo para un lado, para el otro. Me sentí pequeño, me sentí como un grano de arena. Hermanos, somos insignificantes y Dios es inmenso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios cuando miramos los cielos y nada más los cielos? Tenemos que humillarnos y dejar de creernos los reyes de la creación. Eso es lo que tenemos que hacer. Tremendo, hermanos. ¿Para qué nos sirve entender este tema? Para entender que Dios es bueno. Y Dios no se dejó sin testimonio. El hombre es malo, Dios es bueno. Y el hombre es malo porque no quiere escuchar lo que los cielos le quieren decir. No quiere escuchar, hermanos. Somos malos. ¿Qué más dice este salmo? Que los cielos son la voz de Dios inaudible. Si tú no abres tus ojos para mirar a los cielos, sino que tú cierras tus ojos y abres tus oídos para ver si escuchas la voz, tú no vas a escuchar a los cielos diciendo nada. Los cielos son la voz de Dios, pero es una voz inaudible que solo se puede escuchar con los ojos. Dios habla de su existencia cuando tú lo escuchas. Amén. Por medio de lo que miras, porque Dios te habla cuando lo haces. Yo sé que alguno me va a decir ahorita, ay hermano, o sea que un ciego tiene excusa delante de Dios y no cree porque el ciego no mira a los cielos. Tranquilo, mi hermano, tranquilo que ya voy para allá, pero créame que tampoco es por ahí. ¿Sí? Ya vamos a mirar un texto que les voy a explicar. Pero la idea, hermanos queridos, es que nosotros sepamos utilizar la Biblia para explicar esta verdad.
que Dios se ha revelado de forma general. En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. ¿Listo? Miren lo que dice. Esto es tan lindo, hermanos. Miren lo que dice acá. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me parece fundamental para comprender este texto, esta última parte, de modo que no tienen excusa. Es que Pablo está utilizando el argumento de la revelación general de la que venimos hablando para decir algo. Él quiere argumentar que los hombres no tienen excusa. ¿Sí ven, hermanos? La finalidad de Pablo con la revelación general es dejar claro por qué el hombre no tiene excusa de adorar a Dios. Es decir, la voz de los cielos es un argumento a favor de Dios, no a favor del hombre. ¿Cuál es el argumento? Que Dios ha dicho, Dios ha hablado, Dios se ha comunicado de manera continua, permanente a toda la humanidad al mismo tiempo, sin callar, durante 6.000 años. Por lo tanto, si el hombre no ha buscado a Dios y se condena, no tiene excusa. No tiene excusa, hermanos. El hombre debería reconocer la grandeza de Dios y humillarse. Darle por lo menos gracias por haber sido creado. Y las gracias no se dan con palabras, las gracias se dan con hechos, rindiendo su vida en adoración a Él. Pero el hombre no quiere entender eso, el hombre tapa sus ojos, tapa sus oídos, no quiere escuchar el testimonio de la revelación, no quiere escuchar el testimonio de la creación, no quiere escuchar al sol, no quiere escuchar los astros, no quiere escuchar lo que le dicen los ciclos del agua, también creados, el ciclo de la vida. No quiere escuchar eso. Él prefiere hacer oídos sordos y no adorar a Dios. Por lo tanto, no tiene excusa. Y si a ti nunca te han predicado el evangelio, y si tú eres una persona que hasta ahora estás entendiendo las cosas de Dios, no tienes excusa para decirle al Señor, ¿por qué me condenas cuando mueras? Porque la tierra entera te está diciendo y te está anunciando que el Creador existía. Gracias a Dios tenemos estos programas de televisión, Animal Planet, Discovery Channel, todos estos programas encargados de mostrar las bellezas de la naturaleza. ¿Nunca te viste un programa de esos, hermano querido? Todo el tiempo los dan. Las personas que viven en la selva no necesitan ver ese programa de televisión. Si allá no tienen televisión, la tienen en vivo la creación, tienen en vivo a la naturaleza de Dios. ¿Qué excusa tienes? ¿Qué excusa tienes para creerte el dueño de tu vida? Si tú no hiciste tu vida, tú no creaste tu cuerpo, tú no eres dueño de ti mismo, tú no te perteneces a ti mismo, a ti te crearon. Tú fuiste diseñado por Dios. ¿Por qué vives como si fueses dueño de ti? No lo puedes hacer, hermano. Tú tienes un dueño y debes obedecer lo que tu dueño te manda hacer. Y no hacerlo es motivo de condenación en el infierno, hermano querido. Y los hombres que hoy se han condenado en el infierno, esos hombres están condenados porque se creyeron los creadores de sí mismos, de su propia vida y de sus propias cosas.
Se creyeron independientes de Dios. Lo que quiso hacer Satanás con el hombre cuando lo creó. Recuerden, hermanos, las palabras de la serpiente. Y serás como Dios, entendiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Que Dios quería que el ser humano fuera independiente, que no tuviera que depender de Dios, sino que ellos mismos se creyeran Dios, sus creadores. Dios siempre ha querido que el hombre dependa de él para saber qué es bueno y qué es malo. El hombre no lo puede hacer. Dios es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el hombre no quiso eso. El hombre quiso ser como Dios y no tener que preguntarle a él nada, ni acercarse a él para preguntarle ni depender de él. El hombre quiso definir todas las cosas como se le vinieron a la cabeza, como le dijo su corazón, y se perdió. Y ahora, tú, hermano querido, si tú no reconoces al Creador, sino que vives la vida como si fuera tuya y vives como dueño de sí mismo, tú te crees Dios. Y si crees Dios, que fuiste mordido por la serpiente y el veneno de la serpiente está haciendo efecto en ti. Eso es lo que te pasa. Y la única respuesta, la única solución, la única opción que tenemos es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede quitar ese veneno de la serpiente que nos hace vivir tan independientes. Tenemos que ir al Señor Jesucristo a que nos sane de ese veneno horrible. Somos criaturas y no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Debemos darle gracias al Señor. Bueno, hermanos, Romanos 1, 19 al 20 tiene su finalidad. Y la finalidad es un argumento a favor de Dios para dejar al hombre sin excusa. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de Romanos 1:19? Bueno, Romanos 1:19 es un texto que está teniendo más en cuenta a los gentiles. Y miren la manera en cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo que Romanos 1:19 y 20 sea un texto únicamente para los gentiles. No. Es un texto que está pensado más en los gentiles, pero es un texto tanto para judíos como para gentiles. ¿Ya? Pero su énfasis por ahora son los gentiles. Miremos por qué. Dice, yo lo tengo ahí, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces miren que hay dos tipos de personas aquí, dos tipos de pecadores. Unos que pecaron con ley y otros que pecaron sin ley. O sea que ya es claro que Pablo tiene a dos personas en mente, a los judíos, que son los que tienen ley, y también tiene en mente a los gentiles, que son a los que no tienen ley. Esto para reafirmar lo que venía diciendo, que Romanos 1:19 al 20 es un texto pensado primeramente en los gentiles. Para cuando usted esté hablando de Romanos 1:19, tenga en cuenta decir esto, es bueno. Ahora, a partir del versículo 2:17 ya le habla más puntualmente a los judíos, lo que nos quiere decir que sí estaban pensándose esos textos anteriores más con un énfasis en los gentiles que en los judíos. Tercero, los pecados que se cuentan aquí, ustedes van a ver ahorita, son pecados que, aunque pudieron haber sido cometidos por los judíos, describen más bien el estilo de vida de los griegos. No sé si ustedes se acuerden de esta parte que dice que cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Esos hechos vergonzosos, hombres con hombres, no son tan comunes en los judíos. Son más comunes en los griegos que tienen como la
la fama de ser homosexuales. De hecho, uno de los grandes emperadores es Alejandro Magno, y Alejandro Magno era un homosexual. Otro pecado que se nombra allí es que los que se entregaron a sus razonamientos. Los griegos eran muy dados a la filosofía y al razonamiento. Entonces es una prueba de que está hablando más de gentiles que de judíos. Y ahorita van a ver por qué es interesante saber esto. Y dice acá que dando culto a las criaturas antes que al creador. Nosotros sabemos que los judíos también le daban culto a los animales en algún sentido cuando se corrompían, pero es muy, muy común y es muy usual ver a los griegos dándole culto a sus emperadores. El culto al emperador era una de las cosas más famosas. Así que este texto muy seguramente habla de los griegos, ¿sí? Y bueno, para terminar, ¿por qué es interesante saber que es un texto dado a los gentiles más que a los judíos? Porque los gentiles son precisamente aquellas personas que están sin ley. Si no tienen ley es porque, es decir, no tienen Biblia, no se les ha enseñado el Evangelio. Y la pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo justificamos la condenación de los que no tuvieron ley o a los que nunca se les predicó el Evangelio? Es decir, ¿cómo justificamos la condenación de los gentiles? ¿Cómo? Nuestro pecado ha dañado nuestra percepción. El pecado en nosotros distorsionó nuestra capacidad de leer y de discernir la creación. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios porque empezaron a tener de Dios una idea distorsionada. Porque desde que el hombre pecó, se empezó a distorsionar su capacidad de percibir las cosas que él creó. ¿Mm? Miren lo que hace el hombre cuando está pervertido, cuando está dañado por el pecado, cuando lee la creación. Miren lo que resulta concluyendo. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 18 al 19. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos. Ahí está prohibiendo hacer estas figuras. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermano, ¿qué resulta siendo un hombre pecador? ¿Qué hace el pecador o qué hace el pecado dentro del corazón del hombre? Le distorsiona, y cuando el hombre va a mirar los astros, en vez de mirar que hay un Dios poderoso, resulta mirando a dioses. Empieza a adorar al sol, empieza a adorar la luna, empieza a adorar las estrellas, empieza a pensar que cada estrella que alumbra en el cielo es el alma de una persona que ha muerto en la tierra, y empieza a maquinar un montón de idolatría, y el corazón del hombre empieza a fabricar idolatría porque el pecado ha distorsionado la forma de leer, la forma de ver la creación. ¿Mm? Pero miren cómo mira la creación un creyente. En el Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, miren un creyente leyendo los cielos, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia y el hijo del hombre para que lo visites? Miren qué hermoso, hermanos, este hombre salvo que tiene el Espíritu Santo en su corazón, cuando mira los cielos, ve que es una obra de un Dios tan grande que él se ve tan pequeño e insignificante, y le dice, Dios, si tú eres tan grande, si tú eres tan majestuoso, si tú eres tan poderoso, ¿qué es el hombre para que tú lo visites, lo mires, le pongas atención? Mira, mi hermano, cómo el pecado ha distorsionado y cómo el Señor nos ayuda a volver a percibir las cosas de acuerdo a como Dios quiere que las percibamos. Dice el Salmo 33, 6 al 9. Dice,
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es un creyente. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Miren, es un creyente. Y cuando él empieza a contemplar la creación, él siente temor de la grandeza de Dios. ¿Cómo entendió la grandeza de Dios este hombre? Porque la creación que estaba mirando le comunicó a su corazón que Dios era majestuoso, grande y poderoso. Entonces miren que la creación sí nos habla y sí nos dice que Dios es grande, poderoso, majestuoso, bueno, organizado. ¿Listo? Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31, dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Miren esto, hermanos. El hombre, por su pecado, no comprende no quiere comprender, no quiere aceptar la grandeza y la soberanía que tiene Dios y cómo él debe humillarse delante de Dios. Eso no lo quiere hacer. Ellos no lo aprueban, dice ahí, ellos no quieren tener en cuenta a Dios como un creador, ¿sí? Y ahí vemos que la razón por la que no lo quieren aprobar es porque su corazón anda lleno de injusticia, fornicación, perversidad. Y ellos saben que si Dios existe, esa manera de vivir la tienen que corregir. Entonces, hermanos, aquí estamos dándonos cuenta cómo el problema del ateísmo, el problema del ateísmo no es un problema intelectual, el problema del ateísmo es un problema moral. Es simplemente que el hombre no quiere que Dios exista, repudia a Dios. Cuando la creación le habla de Dios, ellos dicen, no estoy de acuerdo, Dios no existe. ¿Mm? Pero esa es una consecuencia de su pecado, de estar atestados de maldad. ¿Ven, hermanos? Entonces estamos hablando de un problema que tiene la revelación general. Y el problema es que el hombre pecador no quiere comprender la revelación general y quiere sacar a Dios de este mundo. ¿Ven, hermanos? Ahora, ya vimos el problema. Ahora miremos qué consecuencia tiene esto, hermanos. ¿Qué consecuencia tiene que nosotros no querramos creer en el Señor? No querramos aceptar el mensaje que Dios nos está dando por medio de la creación. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Hermanos, si nos ceñimos al contexto, la verdad de la que está hablando aquí es la verdad de lo que expresa la creación. Lo que la creación dice acerca de Dios. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir ahí la palabra verdad. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que hay personas que no quieren creer en Dios simplemente por su pecado. Y a esas personas que se niegan a creer en Dios por lo que miran en la creación, ya tienen lo suficiente para ser condenados por causa de ellos. Y hermanos, aquí estamos entendiendo una cosa muy importante. Aquí estamos entendiendo que las personas a las que nunca se les predicó el evangelio son culpables.
porque ellos tienen la creación. No podemos decir que a ellos no se les ha hablado el Evangelio. Dios les ha hablado acerca de su existencia, de su poder. Y todos aquellos a los que no se les ha predicado el Evangelio, que no quieren rendir su vida a Dios como criaturas de Dios y rendirle homenaje a Él por ser creador, ya tienen de por sí la ira encima de ellos y la condenación. La consecuencia de no querer creer en Dios, por lo que la creación les da testimonio, es la condenación, hermanos. Miren que el texto nos dice aquí atrás, se hacen claramente visibles. A mí me interesa esa palabra, claramente visibles. Dios no se está escondiendo, Dios está siendo muy claro en lo que quiere decir de sí mismo por medio de la creación. Es muy claro. No es algo complicado, es algo claro. Necesito que miren esta imagen y me digan qué significa esta imagen cuando usted la ve. Alguien, opine a alguien, dígame qué significa esa imagen, qué entiende, lo que sea que entienda. Significa luces altas y Luces luces altas, bajas. luces bajas. Luces bajas. Ya. Bueno, ¿sí ven? No hay claridad. Tenemos una idea, pero es una imagen que no es muy clara. Porque no sabemos si nos está diciendo que nosotros debemos pasar de las luces altas a las bajas. O no sabemos si nos está diciendo que pongamos las luces bajas y no las altas. O no sabemos si nos está diciendo que tenemos que poner las dos. O algo así. ¿Ven? Esta es una imagen no clara. Así no es como Dios habla en la creación. De manera ambigua, no. Él no es así. Él es así. ¿Qué entienden ustedes cuando ven esta imagen? Es más clara que la anterior porque dice encienda luces. Ah, bueno. Entonces ya a usted le está quedando claro. Este enunciado es muy claro. Tiene el dibujo del icono que se nos muestra para prender la luz. Y nos dice que toca es mantener la luz prendida. Ahí ¿Listo? no es clara porque no la veo. ¿No la ve? Entonces, hermanos, Dios no habla de manera ambigua a través de la creación. Dios habla de manera muy clara, ¿sí? Gracias. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Él? Que no tenemos excusa. Sí, Si usted va por la calle, si usted va andando en su vehículo y usted ve que esta señal está puesta y usted no prende las luces, si lo para un policía de tránsito, ¿usted es culpable? sí, Claro, claro. usted es culpable, ¿sí? Y usted le puede decir al policía de tránsito, qué pena, pero es que no vi el letrero. No, a usted le van a poner la multa y le van a poner el comparendo porque usted no leyó una señal que es muy clara. Y hermanos queridos, la creación a nosotros de manera muy clara nos está diciendo que Dios existe, que detrás del diseño hay un diseñador, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, y nada más con esa información nosotros deberíamos rendirle culto y adoración, ¿sí? Solo por el hecho de entender estas cosas a través de la creación. Pero el ser humano, cuando mira la creación, no lee todas estas cosas que Dios está diciendo de sí mismo. Las pasa por alto y vive la vida como la quiere vivir. Vive pecaminosamente, establece sus propios caminos y por eso cuando muera, así no se le haya predicado nunca el evangelio, esa persona no tiene una excusa delante de Dios, porque Dios claramente le enseñó todos los días que Él existía y que debía rendirle culto, y el hombre no lo quiso hacer, el hombre no quiso mirar las señales de la creación, y por eso nadie se escapa de recibir la revelación general. Todos la reciben, y si no actúan de acuerdo a esa revelación, son condenados y no tienen excusa.
Hermanos, ahí ya tenemos una gran respuesta para aquellos que nos preguntan. Y a las personas que nunca se les predicó el evangelio, ¿cómo Dios va a ser tan malo de condenarlas? Dios no es malo, la creación habla de manera clara todos los días que Él existe, que Él es bueno, y el hombre no le quiere rendir adoración. Entonces, justamente se condena, justamente se condena. Y terminamos con esto. La revelación general, entonces, que es la creación, nos muestra que Dios es creador, omnipotente, bueno, organizado, hermoso, pero no nos explica el plan de salvación. Usted no puede mirar la luna y usted decir la cruz del Señor. Obviamente la luna no le habla de su pecado. Cuando usted mire las estrellas, usted no va a sentir que es pecador. Entonces, la revelación general es insuficiente porque nos dice algunas cosas generales por medio de la creación, pero no nos dice todo lo que tenemos que saber para la salvación. No nos habla de nuestro pecado, así que no es suficiente. La revelación general nos habla a nosotros como creación, pero la revelación especial que vamos a ver más adelante para la próxima clase, nos habla a nosotros como pecadores. Nos habla a nosotros como pecadores.